todas y todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones sobre Esclavitud Moderna, edición Latinoamérica. Un espacio donde reflexionamos sobre los desafíos más urgentes en torno a los derechos humanos y las formas contemporáneas de esclavitud, con el objetivo de entender mejor esta realidad y sobre todo impulsar acciones concretas e informadas. Soy Cintia Belbuzzi, representante regional para Latinoamérica de Free the Slaves, y en este episodio queremos poner el foco en una experiencia pionera y con impacto internacional. La respuesta de Brasil frente al trabajo esclavo contemporáneo. Porque, aunque esta forma extrema de explotación sigue afectando a miles de personas en toda la región, Brasil ha desarrollado políticas públicas, sistemas de protección y herramientas de transparencia que son referentes a nivel mundial. Uno de los pilares clave en esta respuesta es la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Esclavo, la CONATRE, un espacio de articulación multisectorial que reúne autoridades gubernamentales, fiscalías, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos y otros actores claves para prevenir, combatir y reparar las violaciones de los derechos relacionados con el trabajo forzado. Así como también lo es el Grupo Especial Móvil de Inspección. Hoy tenemos el honor de conversar con Yamil Freitas, quien además de formar parte de la CONATRAE, forma parte de este grupo móvil del que nos va a contar el día de hoy. Yamil es inspectora de trabajo desde el 2010 y actualmente actúa en la Coordinación General de Lucha contra el Trabajo Análogo a la Esclavitud y la Trata de Personas del Ministerio de Trabajo de Brasil. Es licenciada en Derecho y especialista en Derecho, Proceso y Laboral. Una voz fundamental en el campo de la protección laboral y de los derechos humanos. Y como siempre me acompaña en la conducción de este episodio Jaime Moro Saavedra, coordinador de fortalecimiento del movimiento contra la esclavitud de Free the Slaves, con quien compartimos este espacio de diálogo y acción. Gracias por estar del otro lado. Comienza ahora un nuevo episodio de Conversaciones sobre la Esclavitud Moderna en América Latina. Acompáñanos. Y sin mayor preámbulo, Yamil, muy bienvenida. Cuando quieras, comenzamos. Muchas gracias. Estoy encantada de poder hablar con ustedes acerca de la experiencia de Brasil. Muchas gracias, Yamil, por estar aquí. Muchas gracias también, Cintia, por la buena introducción que puede dar pie a esta entrevista. La primera pregunta sería un poco por ese grupo especial móvil de inspección. ¿En qué consiste y cómo evalúan el impacto de su labor hasta la fecha? Gracias por tu pregunta, Jaime. En Brasil hemos empezado nuestra lucha en 1995 y la Inspección del Trabajo fue encargada de iniciar esto. Los dos primeros instrumentos creados fueron un operativo y otro político. El operativo es el Grupo Móvil de Inspección del Trabajo, que se creó en 1995 precisamente. Está vinculado hasta hoy a la Secretaría de Inspección del Trabajo del Ministerio de Trabajo. Está integrado por inspectores de trabajo que realizan acciones de campo. Existe hasta el día de hoy. Hace ese trabajo en todas las partes de Brasil, por todos los sectores económicos, no importa dónde estamos haciendo nuestras inspecciones de campo. Son precisamente estas inspecciones que van a resultar en el descubrimiento del trabajo esclavo y todo lo que se sucede. Estas inspecciones son realizadas bajo la coordinación de Inspección de Trabajo, que va a recibir las denuncias, hacer los trabajos de inteligencia previa, crear y cualificar estas denuncias precisamente y definir el calendario de actuación, las prioridades, convidar incluso los otros actores estatales que van a trabajar en conjunto bajo una situación de trabajo esclavo. Yo pienso que este modelo es muy bueno y muy profícuo, porque desde 1995, cerca de 65 miles de trabajadores y trabajadoras han sido rescatados de esta condición de esclavitud en Brasil y han tenido sus derechos mínimos resguardados, han sido nuevamente inseridos en la sociedad brasileña. Paralelamente a la creación del Grupo Móvil, que es operacional, como yo he dicho, paralelamente a la creación del Grupo Móvil, se creó un otro grupo, hoy conocido como la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Esclavo, la CONATRAE. La CONATRAE es un colegiado, desde el punto de vista más político, es un colegiado bastante amplio, porque es integrado por varios ministerios del Poder Ejecutivo, como por ejemplo el propio Ministerio de Trabajo, pero también otras instituciones del Estado, como las fiscalías,
En Brasil tenemos una fiscalía criminal y otra fiscalía específica para el trabajo. También la Policía Federal, la Defensoría Pública, además de representaciones de la sociedad civil y representantes de los trabajadores y de los empleadores. Este grupo, este colegiado es responsable por preparar todo el programa de represión del Estado como un todo, entonces desde la parte de la prevención, represión, pero también el post-rescate. Todas estas propuestas, todos esos estudios, pesquisas son hechos en este colegiado. Muy interesante, Yamile, y sobre todo enhorabuena también por la larga trayectoria de vuestra labor y del grupo. Me parece particularmente interesante pues ese papel que juega la CONTRAE, ¿no? Que bueno, pues genera esas alianzas, esa cooperación multiactor. Y la pregunta sería, ¿cuáles son los retos que enfrenta esa coordinación que abarca tantos actores de diversa índole en el organigrama de Brasil? Entonces, son muchos actores con visiones distintas, pero un objetivo común. Tenemos claro, retos, pero yo pienso que lo más importante es lo que tenemos en común. Entonces, tenemos el objetivo de erradicar el trabajo esclavo. Entonces, en nuestras discusiones, en nuestros encuentros, tenemos siempre puntos de vista distintos. Obviamente las ideas no son las mismas de cómo se resuelve un mismo problema, pero después de todo podemos llegar a una resolución común y que esté de acuerdo con todos. Esto hace nuestro trabajo tan proficuo y tan bueno después de 30 años. Entiendo que sí, que sea complicado, ¿no? Cuando hay diferentes enfoques para coordinarse, pero aún así hacer ese esfuerzo de coordinación y salir adelante por el objetivo común que es la erradicación de esta lacra. Quería preguntar también por esas herramientas clave que son bastante novedosas que tiene el Estado brasileño, y podríamos ir brevemente una por estas herramientas que yo he visto que tenéis. La primera que he visto que es interesante sería la Radar Sheet, que es una plataforma pues, que contiene estadísticas e información. Y entonces lo que te querría preguntar sobre esta herramienta es qué tipo de información proporciona y cómo se utiliza luego para la prevención y también la actuación de los actores. Sí, claro, tenemos muchas herramientas emblemáticas, pero Radar City es precisamente una herramienta de transparencia activa del gobierno brasileño que ha sido creada en 2018. Básicamente es un panel con las informaciones estadísticas sobre las acciones contra el trabajo esclavo realizadas por la Inspección del Trabajo. Y proporciona, por tanto, información sobre, por ejemplo, el número de trabajadores rescatados, número de establecimientos inspeccionados, guías de seguros de desempleo, valor de las indemnizaciones pagas, también cuál sector económico ha sido inspeccionado, en qué ciudad se ha pasado. Entonces, todas estas informaciones, ellas pueden ser utilizadas en la actuación preventiva, especialmente de la sociedad civil y del Estado brasileño sobre el campo de la asistencia, del soporte económico para el desarrollo de salidas de trabajo decente, por ejemplo. Y también estas informaciones son muy caras para el trabajo del después, el trabajo después del rescate de estos trabajadores y trabajadoras, porque nuestra actuación en media, actuamos en media por 2 semanas específicamente do punto de vista represivo, y después este trabajador y esa trabajadora va a volver a su comunidad. Y si el Estado brasileño o la sociedad civil no atinge este trabajador después en su comunidad, si no le proporciona condiciones mejores de trabajo, por ejemplo, de facto, este trabajador va a retornar a una condición muy gravosa como el trabajo esclavo porque necesita sobrevivir. Entonces,
todas esas informaciones son muy caras y muy importantes para este trabajo de prevención y después para la reinserción. Fantástico. Sí, sin duda la verdad es que es un portal, además, que, bueno, que hace que pone esos números de manera muy accesible también para periodistas o la sociedad civil, y que luego es mucho más fácil también hacer incidencia y obviamente para quienes actuáis y, en terreno, pues también para hacer actuaciones más informadas. Cintia, ¿quieres añadir algo? Quería consultar, no me terminó de quedar claro lo siguiente. Entonces, una vez que los y las trabajadoras retornan a su lugar de origen, es que tienen una política pública para el después que tenga que ver con la reparación, o tienen un proceso de relocalización en términos laborales. ¿Qué es lo que está pensado para el después del rescate? Sí, tenemos una otra herramienta que se llama el Flujo Nacional de Atendimiento para las Víctimas. Este flujo está pensado desde el punto de vista de la prevención, del rescate, que es la represión, pero también, mucho importante, la reinserción, el post-rescate. Es precisamente lo que está preguntando. Son pensadas varias estrategias de reinserción. La primera de todas es el propio seguro desempleo de trabajadores rescatados, que es un valor pago por el Estado brasileño por 3 meses de un sueldo, una propina por mes, para que esos trabajadores puedan mantenerse los 3 meses siguientes al rescate. Pero también en este periodo, la asistencia social, que es un servicio del gobierno brasileño, va a hacer todo este atendimiento del trabajador para identificar cuáles son los puntos de vulnerabilidad. Por ejemplo, si hay una vulnerabilidad, perdón, si hay una vulnerabilidad do ponto de vista educacional, entonces vamos a hacer la coordinación con las políticas de educación y reinserción para que pueda profesionalizarse. Si hay necesidad, por ejemplo, de un empleo, vamos a hacer la coordinación con las políticas de empleo para que se pueda alcanzar una vaga de empleo que esté de acuerdo con las voluntades, las necesidades de esos trabajadores, y muchas otras cosas también pueden ser desarrolladas a partir de ahí. Entonces, hay un gran pensamiento, sí, de que es necesario hacer este tipo de política y de atendimiento después del rescate para que haga efectivamente una reinserción y reintegración de esas personas. Aparte de esto, sobre el punto de vista de la reparación, es importante decir que la represión no consiste solamente en la retirada física del trabajador o de la trabajadora, pero también por la cobranza administrativa y judicial, si necesario, de los pagamentos debidos, de las verbas pecuniarias debidas por todo el tiempo de trabajo, entonces todas las verbas trabajistas, e incluso por el daño moral sufrido. Entonces, después de todo esto, se puede decir que efectivamente la víctima ha sido reparada y reintegrada. Y la última repregunta sobre esto, perdóname que insista en esto, pero yo he tenido la oportunidad de desarrollar tareas en distintos países de Latinoamérica, y en general lo que noto es la falta de seguimiento, ¿no? A veces hay mucha institucionalidad creada, hay espacios muy interesantes, espacios de diálogo, de coordinación, pero luego esas instituciones quizás carecen de presupuesto o no tienen, digamos, personal como para dar este seguimiento tan necesario. Entonces, repregunto para saber bien y entender bien, porque cada vez que encontramos una buena política, una política interesante para que poder reproducir en otros espacios, necesitamos entenderla bien para después poder replicarla, ¿no? Y en este sentido, digo, ¿cuál es el nivel de seguimiento en relación a esta reinserción laboral, que creo que es una de las claves en materia de lo que llamamos como trabajo esclavo, como trabajo forzado, como trata con fines de explotación laboral? Digo, ¿hay un seguimiento concreto? ¿Tienen números, tienen estadísticas respecto de los trabajadores y trabajadoras que dejan de
de estar esclavizados para luego reinsertarse eficientemente? Digo, aparte del plan que mencionabas de estos 3 meses. ¿Tienen casos de éxito en términos de números en relación a la reinserción laboral posterior que nos contabas recién de los equipos de las trabajadoras y trabajadores sociales? Gracias por tu pregunta, Cintia, porque estamos hablando precisamente del talón de Aquiles de todos los países. Entonces, el seguimiento de estos trabajadores es la parte más desafiante, si puedes decir que es de facto, es la parte más desafiante de todas, porque la propia evolución de la política pública ha mostrado que cuando no se hace adecuadamente esta reinserción, esta persona va necesariamente a retornar. Entonces hacemos un rescate y después de 2 años hacemos otro rescate de la misma persona. Entonces estamos muy atentos a esto. Yo pienso que es donde tenemos más a avanzar después de 30 años, porque no hemos efectivamente erradicado el trabajo esclavo. Uno de los puntos más importantes es precisamente ese seguimiento como que un prontuario de esos trabajadores. Cuando creamos el flujo nacional, hemos definido que todos los trabajadores que son rescatados son encaminados por la Inspección del Trabajo directamente para la asistencia social, justamente para que sean inseridos en un prontuario del Sistema Único de Asistencia Social en Brasil. Tenemos este instrumento de facto y no solo para los trabajadores esclavos. Con esta inserción, hay una inserción prioritaria. Son accesados programas y proyectos institucionales propios para esta persona, de acuerdo con sus necesidades, su vulnerabilidad. Aparte de esto, el flujo es de 2021, yo pienso, yo no estoy muy cierta, pero aparte de eso, hemos empezado a hacer los estudios sobre estos números para ver dónde estamos bien y dónde no estamos tan bien. Hemos identificado que es necesario, aparte de las vacas de empleo, aparte del refuerzo educacional, por ejemplo, es necesario también pensar en medidas de autoorganización y autogestión de los trabajadores, porque muchas veces vienen de la misma comunidad y tienen potenciales económicos y laborales, por ejemplo, de tener una asociación de producción de no sé lo que, pero de esta forma pueden estar ingresados en el mercado de trabajo de una manera mucho más efectiva y mucho más fuerte do que una relación tradicional de trabajo. Entonces, tenemos eso. Disculpa. O sea, ¿ustedes apoyan como el armado de cooperativas, digamos? Sí, hemos apoyado esto. Aparte, sí, esto ha sido una de nuestras estrategias. Cuando falo nuestras, no es precisamente del Ministerio de Trabajo, pero de toda la red de actores. Entonces tenemos universidades públicas que trabajan con esto, tenemos ONGs, tenemos una gama de actores. Esto es muy importante. Un otro punto mucho importante que hemos ponido luces muy recientemente es desde el punto de vista de los agravos a la salud. Entonces, un seguimiento desde el punto de vista de la salud, porque muchas veces esos trabajos son ejercidos bajo las condiciones muy malas que van a impactar directamente la salud de este trabajador do punto de vista de lo tiempo. Entonces, es un otro segmento necesario que estamos avanzando. Muy interesante respuesta, muy interesante el tema del seguimiento de casos, porque yo creo que cuando conseguimos que se repare justamente y conseguimos también que haya como un seguimiento óptimo, la gente se va a poder sentir más protegida también para denunciar, también para saber que hay algo detrás que les va a respaldar, y entonces eso va también a favorecer que haya más rescate y que se pueda hacer un mejor seguimiento. Precisamente sobre esa, tal vez, trazabilidad de acciones y saber identificar dónde está el problema, está otra herramienta que es el sistema IPE. Por ello te quería preguntar, ¿en qué consiste? El sistema IP ha sido creado en 2020 por la Secretaría de Inspección del Trabajo
es un canal de denuncia directo e exclusivo para el trabajo esclavo. Representa un hito en la lucha contra el trabajo esclavo contemporáneo, porque además de portugués, con el objetivo de ayudar a las víctimas migrantes, también se puede acceder en la herramienta en inglés, español y francés. En esta herramienta puedes, por ejemplo, poner fotografías, vídeos, describir tu condición, poner audios. Entonces, es un canal directo e exclusivo para el combate al trabajo esclavo. Sin duda un mecanismo de quejas y un portal de transparencia muy importante. Ahora entiendo que el reto sería un poco también que la gente conozca esa herramienta, ¿no? Sí. Y sin duda es un reto que siempre hay que tener en cuenta y que bueno, esperemos colaborar para poder difundir esa herramienta a más gente. Ya la última herramienta por la que te voy a preguntar, y es tal vez, en mi opinión, sobre todo por su nombre y por cómo está orientada, es la lista sucia. ¿Cuál sería la función, cómo se actualiza y qué impacto tiene en la conducta empresarial? La ordenanza que regula la lista sucia establece todos los procedimientos necesarios para la inclusión del nombre de este empleador en el registro. Una vez comprobada la situación del trabajo esclavo contemporáneo, el inspector del trabajo deberá elaborar una acta de infracción específica, la cual generará un proceso administrativo dentro del cual el empleado ejercerá su derecho de defensa contradictoria y plena. La inclusión del nombre de este empleador solo se producirá después de 2 instancias de defensa, por ejemplo, cuando esta decisión administrativa ya esté inapelable. Y es importante resaltar que después de la inclusión, el nombre de este empleador va a permanecer en ese registro por 2 años. El registro, la lista sucia, como es conocida, es considerada un ejemplo de buenas prácticas en la lucha contra el trabajo esclavo, precisamente por ser una herramienta de seguimiento, inspección y rendición de cuentas de los casos de trabajo esclavo. En verdad, genera credibilidad a las acciones del Estado brasileño y mismo impide bloqueos económicos de sectores enteros, porque hacemos la responsabilización individualizada, reservando esta individualización a los casos de trabajo similares a la esclavitud para hechos específicos y debidamente identificados. Entonces, es verdaderamente una herramienta muy, muy emblemática. ¿Y cuál ha sido la respuesta de las empresas ante estos escenarios? ¿Realmente ha impactado de un modo en que las empresas traten de desarrollar las medidas de debida diligencia necesarias como para no estar ingresados en esa lista? ¿Cómo ha impactado en términos de ejemplo? Sí, con base en los datos de la lista sucia, decenas de empresas, empresas públicas y privadas, por ejemplo, firmaron un pacto voluntario llamado Pacto Nacional de la Erradicación del Trabajo Esclavo, y por su propia iniciativa aplican sanciones comerciales y financieras a las empresas que son inclusas en la lista sucia. Además, hay una resolución del Banco Central de Brasil que prohíbe operaciones de créditos a todos los bancos con empresas o personas incluidas en la lista sucia. Así, cuando una empresa que cotiza, por ejemplo, en bolsa, es incluida en la actualización semestral de la lista sucia, sus acciones sufren importantes caídas en bolsa. Esto se ha sucedido con empresas, grandes empresas productoras de azúcar y alcohol, con grandes empresas constructoras, por ejemplo. Además, sin acceso al crédito y con la marca sufriendo un impacto negativo en los medios, los inversores comienzan a presionar a la corporación para que adopte políticas para evitar que el problema volviera a ocurrir. Entonces, tenemos con esto cadenas productivas que mejoraron significativamente sus procesos de trabajo después de la inclusión en la lista sucia. La lista sucia, además, según tengo entendido, también va a ser clave en esta ley
marco que están construyendo sobre precisamente debida diligencia y responsabilidad corporativa. Todavía es un proyecto de ley, pero parece bastante prometedora. ¿Cuál es su visión sobre este proceso? Sí, estamos discutiendo un marco legal de debida diligencia, pero esto es un proceso que yo pienso particularmente que va a tomar ainda un tiempo muy largo. Más precisamente, el año pasado hemos hecho una evolución del sistema de la lista sucia para que haga la posibilidad de un empleador que sea flagrado y sea responsabilizado por el trabajo esclavo, integre una segunda lista, aparte de la lista sucia, pero hermanas, que es una lista para los empleadores en ajuste de conducta. Y para que eso se haga, el empleador tiene que asumir obligaciones muy directas y muy efectivas justamente en el campo de la debida diligencia, en el campo de la reparación, en el campo de la reinserción. Entonces, estamos muy interesados y muy contentes que podemos agregar toda esta contribución para un sistema de lista sucia que ya es conocido como algo especialmente actuante e importante para nuestra lucha. A ver si lo entendí bien. Quieren implementar una nueva lista, pero es como lo contrario a la lista sucia, ¿no? Como, digamos, una lista limpia e incluir a las empresas que reportan y que hacen los procesos de debida diligencia y de reparación de la mejor medida posible. ¿Es así? No es precisamente una lista limpia, porque las dos listas son listas para empresas y personas que han sometido trabajadores a trabajo esclavo. Pero hay dos situaciones. Hay una empresa, por ejemplo, que es flagrada y no hace nada. Solo Vale, dice, esto no es conmigo, estos trabajadores ni míos son, yo no les conozco y no voy a pagar nada, por ejemplo. Hay otro tipo de empresa que después del flagrante se ponen en cuenta que, oh, esto se ha pasado, vamos a pagar, reconocemos que tenemos un error y vamos y queremos hacer todo lo que es posible para que no vamos a sufrir este tipo de situación una vez más. Entonces, lo que estamos en vías de hacer, en facto, ya tenemos es una nueva ordenanza que ya incluye esto, es un pacto con el gobierno, entonces es una obligación que se asume esta empresa voluntariamente para hacer una serie de procedimientos de debida diligencia que están debidamente previstos en esta ordenanza y también obligaciones de reparación directa a los trabajadores, a la comunidad, por ejemplo. Entonces, hay una ordenanza para poner todo esto en un acuerdo formal con garantías judiciales, por ejemplo, de ejecución en caso de descumplimiento y todo esto. Y cuando tenemos este acuerdo, vamos a poner esta empresa en una segunda lista que es hermana de la lista sucia, pero no es lista sucia, es la lista de los empleadores en ajustamiento de conducta. vale. Una lista para redimirse un poco, ¿no? Sí, Vale. precisamente. Siguiendo un poco este tema de los marcos, lo que te iba a preguntar, además, Brasil tiene buenos marcos, también es pionero, es un país pionero en la agenda, en la Alianza 8.7. Lo que quería preguntarte es cuáles son los obstáculos para pasar de buenos marcos normativos a una implementación o una persecución efectiva. Los retos son inúmeros, pero tengo de decir que uno de los primeros retos es la voluntad política, porque muchas veces tenemos escenarios adversos a la lucha contra el trabajo forzoso. Lo que pasa es que cuando este objetivo es un objetivo de Estado, que no está atrelado a políticas partidarias o a disputas ideológicas, entonces tenemos organismos de Estado que son
distintos de los organismos de gobierno. Entonces, cuando tenemos organismos de Estado que están juntos trabajando con la sociedad civil, que es mucho importante en este proceso, tenemos una política pública más efectiva. Esto se muestra en toda nuestra trayectoria de 30 años, porque pasamos por distintos momentos políticos en Brasil, yo pienso que es lo mismo en las otras partes. Pero aparte de esto, tenemos problemas de financiamiento, entonces tenemos que tener presupuesto para todo esto porque es un trabajo costoso del punto de vista de los deslocamientos, de las reparaciones inmediatas para las víctimas. Por ejemplo, el seguro de desempleo es pago por el Estado independiente de cualquier contribución o, en fin, es simplemente pago por la situación en la cual la persona está. Son 3 meses, ¿no? Son 3 meses, precisamente, pero hay que haber presupuestos presupuestos reservados también, por ejemplo, para las inspecciones. Los inspectores de trabajo deben ser contratados, seleccionados, tenemos que tener también las campañas de información. Entonces, todo esto se cuesta. Entonces, el presupuesto es un problema siempre. ¿Cuáles son los demás retos? Los retos de información, porque muchas veces estamos trabajando con una cultura de superexplotación. Entonces, muchas veces esto está normalizado, no es visto como algo que no se puede pasar porque está mucho al lado de la explotación normal, que está una explotación del sistema capitalista, que es normal, ¿no? Pero entonces tenemos grandes desafíos de contrapor esta cultura de superexplotación. Para concluir, ¿podría compartir un mensaje optimista sobre lo que se ha logrado y lo que aún es posible lograr si trabajamos juntos y juntas? Sí, claro. Combatir el trabajo esclavo es una responsabilidad posible del Estado, los trabajadores y la sociedad en su conjunto. Es inaceptable que se entienda a alguien únicamente desde la perspectiva de un insumo productivo carente de dignidad. Lo que diferencia a un ser humano de un mero medio de producción es precisamente su dignidad. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, compañeros, por siempre estar compartiendo los hitos que vamos logrando en los distintos países de Latinoamérica, que tanto necesitamos trabajar tejiendo redes y apoyándonos a unos y otros. Así que muchas gracias, Yamil, por tu experiencia, por tu relato, por contar el cara a cara del trabajo esclavo y cómo poder encontrar nuevos caminos para salir adelante. Gracias. Yo agradezco la oportunidad de hacer parte de esta experiencia. Muchas gracias.